En 1928, el joven partido nazi intenta recuperarse del desastre electoral y lucha por la legitimidad. Cualquiera habría dado por liquidado el movimiento nazi. Pero un acontecimiento de repercusión global le sirve de ayuda. Es una oportunidad para acceder al poder que no habrían podido ni siquiera imaginar. El responsable de propaganda, Joseph Goebbels, se lanza a la campaña electoral con redobladas fuerzas, mientras el antiguo héroe de guerra Hermann Göring consigue poner en pie al Parlamento. El soldado frustrado Heinrich Himmler introduce a un nuevo y peligroso aliado en el círculo de confianza de Hitler. Crea lealtades dando a gente que ha sufrido un descalabro en su carrera una segunda oportunidad. En su lucha por el poder político y personal, se volverán unos contra otros y uno de ellos será destruido. Y tiene lugar uno de los actos más infames de violencia política jamás visto. Esta es la historia de los secuaces de Hitler, las luchas de poder, la ambición ciega y los psicofantes aduladores que crearon un monstruo y alimentaron los horrores del Tercer Reich. El círculo maléfico de Hitler. La caída de Rom. Mayo de 1928. Las elecciones federales son para los nazis su primer gran asalto al electorado alemán. Combinando la obsesiva organización de Himmler, los galanteos de Göring con la alta sociedad y la incesante propaganda de Goebbels, el círculo próximo a Hitler tiene esperanzas de lograr el éxito. Pero no se produce. Las elecciones de 1928 para el partido nazi son un desastre absoluto. A los votantes no les interesaron las ideas de Hitler. Cualquiera habría dado por liquidado el movimiento nazi. A pesar de haberlo dado todo en una campaña profesional y bien dirigida, su mensaje, el de la catástrofe económica, cae en saco roto. En Alemania han vuelto los buenos tiempos. Después de años de crisis financiera, el país vive la bonanza de los créditos americanos. Las cosas nunca han ido mejor. En 1928, los alemanes se sienten optimistas y no quieren que Hitler los saque de su zona de confort. Los partidos más extremistas necesitan una crisis para acceder al poder. El círculo de Hitler necesita un milagro. Y entonces Estados Unidos proporciona a este entregado grupo la calamidad nacional que habían anunciado. El 29 de octubre de 1929 pasará a la historia como el Martes Negro. El mercado de valores de Wall Street se hunde. Alemania había prosperado con los préstamos americanos. Las exportaciones alemanas dependían de una economía mundial en expansión, pero la caída de Wall Street frenó la economía internacional. Los financieros estadounidenses reclaman la devolución de millones de dólares en créditos. Alemania y su economía entran en caída libre. El crash de Wall Street y la Gran Depresión son un desastre para Alemania, que no tiene la estabilidad necesaria para superar esta gran crisis. Es una oportunidad de oro para los nazis. Tras ser considerados irrelevantes, ahora los ven como profetas. En medio de este caótico clima, parece que por fin tienen posibilidades de llegar al poder. Cuando el gobierno de coalición se hunde, se convocan nuevas elecciones generales en 1930. Dos de las jóvenes promesas del partido ven la posibilidad de brillar. El propagandista y orador Joseph Goebbels se entrega en cuerpo y alma a la campaña. Es una gran oportunidad para Goebbels, que ahora es el jefe de propaganda nazi. Puede pasearse por el escenario nacional, aunque sea cojeando. Y el cerebro en la sombra, Heinrich Himmler, aporta sus dotes organizativas. Quieren hacerse visibles, estar en todas partes,
Ahora su prioridad es asegurarse de tener un representante en cada pueblo y en cada aldea. Juntos hacen campaña para dar la mayor difusión posible al partido. Es una blitzkrieg, u ofensiva relámpago política. Cada cervecería, cada taberna, cada restaurante y cada ayuntamiento será el escenario de un acto nazi en algún momento de la campaña electoral. Emplean nuevas formas de llevar su mensaje a las masas. Recorren las calles en camionetas o en coches con altavoces y reparten periódicos y panfletos. Pero la clave está en su pasión y en su energía inagotable. Solo en las últimas 4 semanas de la campaña se celebran 34.000 actos del partido. Son los precursores de los mass media, y esto refleja la inmensa energía que invierten en propagar su mensaje. Y esa táctica va a ser tremendamente eficaz. El 14 de septiembre de 1930 se conocen los resultados electorales. Los nazis obtienen unos resultados espectaculares. 4 veces más votos que 24 meses antes. 6,5 millones de votos que les dan 107 escaños en el Reichstag, frente a los 12 que tenían. Esto es un verdadero terremoto político. Para Goebbels es un triunfo increíble. Goebbels se queda estupefacto. Él esperaba que les fuera bien en las elecciones, pero no tan bien. En este momento, el partido nazi se convierte en una fuerza nacional, e indudablemente habrá que tenerlo en cuenta. Aún no están en el poder, y todavía están lejos de conseguirlo, pero ya son la segunda fuerza del Parlamento, y la gente empieza a fijarse en ellos. Para los representantes del partido, este resultado lo cambia todo. Esas elecciones son un punto de inflexión. De repente existe la posibilidad de llegar al poder algún día, de tener responsabilidades políticas. Por primera vez en 6 años, su plan de llegar al poder por medios legítimos parece que podría hacerse realidad. Pero para el ambicioso héroe de guerra, Hermann Göring, este resultado representa mucho más que un éxito político. Las elecciones también rehabilitan a Göring. Había sido parlamentario desde 1928, pero ahora tiene asegurado su escaño en el Parlamento. Y además tiene la posibilidad de llenarse los bolsillos. Él es un industrial, dirige sus propias empresas y ahora puede utilizar su posición en el partido nazi para obtener el apoyo de las principales figuras de la industria al nazismo. Pero en el círculo que rodea a Hitler no es buena idea perder de vista a tus rivales. El partido nazi está avanzando espectacularmente. A pesar del éxito político, sigue existiendo un problema latente desde los días de la violencia y la revolución: los camisas pardas de las SA. Las fuerzas callejeras del partido se han convertido en un motivo de vergüenza. Las SA parecen las bandas callejeras que realmente son. Sí, llevan uniforme, pero son pandillas de matones. Además, se sienten aún más envalentonados porque el nazismo es una gran fuerza política. Durante las semanas anteriores a las elecciones, a veces, incluso habían llegado a atacar a miembros del partido nazi. A principios de los años 30, las SA son un problema para Hitler. A veces tienen conflictos con miembros del partido. Necesitan urgentemente un líder que ponga orden. Por su experiencia militar, Hermann Göring parece el candidato obvio. Göring había sido el comandante de las SA antes del putsch del 23 y se piensa que quizá ese puesto le iría bien. Pero Göring va a llevarse una decepción. Heinrich Himmler tiene otros planes. No quiere mandar él mismo las SA, pero ve la amenaza que representan como una oportunidad para afianzar su posición. Sus bien entrenadas SS presentan a Hitler una alternativa inspiradora. Un cuerpo que Himmler ha moldeado según los ideales caballerescos de sus antepasados arios.
Himmler quiere que las SS encarnen un ideal. No quiere que sean simplemente una banda de matones, sino una fuerza de élite disciplinada, politizada y muy elitista. Pero las SA, competencia directa de sus SS, son un gran obstáculo para llevar a cabo sus planes. El hombre que se haga cargo de las SA tiene que simpatizar con su visión, y Himmler cree tener a esa persona. Un antiguo y olvidado miembro del partido, Ernst Röhm. 5 años atrás, el veterano de la Primera Guerra Mundial y curtido matón callejero había dirigido las SA hasta que un enfrentamiento con Hitler provocó su exclusión del partido. Poco después, Röhm emigró a Bolivia. A lo largo de todos esos años de exilio autoimpuesto, hay un nazi que ha mantenido el contacto con Röhm, y es el calculador Heinrich Himmler. Himmler fue reclutado por Röhm y ahora ve a su antiguo mentor como una alternativa viable a Göring. Trabajando entre bastidores, Himmler lima las asperezas entre Hitler y su viejo amigo Röhm. La maniobra funciona. En 1930, Hitler pidió a Röhm que volviera de Bolivia y asumiera el mando. Nunca confió del todo en él, pero ahora reconocía que era necesario para el movimiento. Röhm ha vuelto. Himmler reanuda la relación que había tenido con Röhm desde 1923. Piensa que puede colaborar con él y que quizá eso podría fortalecer su posición en el partido, que en ese momento es un tanto débil. La maniobra parece un golpe maestro. Röhm fortalecerá la posición de Himmler, debilitando al mismo tiempo la de Göring. Hermann Göring deseaba dirigir las SA, así que se siente marginado. Es otro ejemplo de los desplazamientos del poder en el círculo que rodea a Hitler. En un principio, Joseph Goebbels, el jefe de propaganda, ve con agrado el retorno de Röhm, pero su relación no tarda en deteriorarse. A partir de 1930, la relación entre Goebbels y Röhm no es muy buena. A Goebbels no le agrada la formalidad militar de Röhm. A él le gustaba que las SA fueran violentas y salieran a matar comunistas. Mientras Goebbels pierde su influencia sobre las SA, Göring ve cómo una serie de cargos de responsabilidad van a parar a Röhm. El fortalecimiento de Röhm erosiona el poder de ambos y fomenta una extraña alianza entre los dos. A Röhm se le da un puesto que obstaculiza las ambiciones y los avances de ambos individuos. Röhm es peligroso para los intereses de los dos. De nuevo, dentro del círculo de confianza de Hitler, Röhm se está creando poderosos enemigos. Pero mientras cuente con el favor del Führer, tendrán que esperar su momento. Aunque el antiguo héroe de guerra Hermann Göring ha quedado al margen de los nombramientos militares, Hitler necesita su talento en otro frente. Donde mejor se desenvolvía Göring era entre la alta sociedad, relacionándose con la gente, haciendo contactos e intentando captar fondos. Es un superviviente, un buen negociador, pero no sería nada sin la anfitriona perfecta, su amada esposa Karin. Karin es muy importante, diría yo. Intenta promover a Göring para que se convierta en una figura política. Habían pasado por todo juntos, pero la salud de Karin se vio afectada por todo ello. Cada vez más débil, fallece en octubre de 1931. Para Göring es un golpe devastador, pero los demás miembros del círculo de confianza no desperdician ninguna ocasión de afianzar su posición, y la muerte de Karin le da una oportunidad a Goebbels. Durante todo este periodo turbulento, Goebbels, el gran orador, empieza a sentar la cabeza. Es un mujeriego, por sorprendente que parezca al verlo, pero sin embargo lo es. Tiene encanto y finalmente formaliza su relación con Magda.
Goebbels y Magda se casaron en la nieve con una guardia de las juventudes hitlerianas y Hitler como padrino. Fue una gran celebración. Desaparecida la esposa de Goering, hay espacio libre para una anfitriona ambiciosa. Siempre hubo mucha rivalidad entre la élite nazi por los contactos y las relaciones sociales, y tras la muerte de Karin, Joseph y Magda Goebbels se veían como sus sucesores. Ambos aprovechan al máximo la oportunidad de consolidar su posición. Los recién casados son una encantadora pareja nazi, y cuando su amado Hitler va a tomar el té o algo así, Magda hace pasteles, y mientras tanto Goebbels, en una apabullante demostración de adulación, pone en el gramófono los grandes éxitos de Hitler, sus discursos. Pero Goering va a contraatacar. No tarda en superar el dolor, y ahora que nada frena su deseo de dinero y poder, se pone a disposición de Hitler las 24 horas del día. Vemos a Goering como ese personaje gordo y jovial, que viste pomposos uniformes, casi como si hubiera salido de una opereta. Y en realidad, eso oculta el hecho de que tiene una mente muy calculadora, implacable, que nunca descansa. Y ahora que está viudo, puede dedicar su vida por completo a sus ambiciones personales. En este escenario de campañas electorales constantes y rivalidad interna, un hombre está ascendiendo silenciosamente en la jerarquía: Heinrich Himmler. Mientras tanto, Himmler, el hombre discreto, no deja de maniobrar. Lo que está haciendo es ampliar su poder. Tanto las SS como las SA crecen rápidamente con la Gran Depresión. El desempleo empuja a muchos hombres al movimiento nazi y las SS se van convirtiendo en una policía interna. Pero aunque la fuerza de las SS de Himmler sigue aumentando, no todo va como él esperaba. Su plan para utilizar a Ernst Röhm se está volviendo en su contra. Las SA son cada vez más poderosas, y Röhm no piensa seguirle el juego a Himmler. Parece que Himmler es el aprendiz y que Röhm es el que tiene la veteranía. Al comprender su error, Himmler se concentra en fortalecer sus SS. Si consigue que sus responsabilidades incluyan la seguridad del partido, consolidará el papel de las SS y reforzará su posición. Himmler empieza a pensar más seriamente en organizar un servicio de inteligencia en las SS que sea independiente del de las SA y otras organizaciones del partido. Necesita una estructura dentro de las SS que espíe no solo a los enemigos del partido, sino también a personas del partido, con el pretexto de que podrían ser traidores. Y entonces crea lo que se llamó el Sicherheitsdienst, o Servicio de Seguridad, el SD. Himmler necesita a alguien para dirigir esta nueva fuerza, alguien en quien pueda confiar, que deberá comprender su visión y ambiciones sin comprometer su posición de poder. En junio de 1931, Himmler conoce a un joven que busca trabajo. Esta entrevista decidirá el destino de millones de personas. El hombre que llama a la puerta ofreciéndose para dirigir el SD es un joven llamado Reinhard Heydrich. Su imagen poderosamente aria impresiona de inmediato a Himmler. Personifica lo que para él deberían representar las SS, y en su condición de soldado frustrado, también le impacta la experiencia militar de Heydrich. Le impresiona el hecho de que Heydrich utilice un lenguaje militar y le explique sus planes para la creación de un servicio de inteligencia de las SS. Heydrich, un hombre con buena educación, había ostentado un cargo muy valorado en la reducida marina alemana de la posguerra. Pero se ve envuelto en un asunto espinoso. Heydrich se había comprometido con dos mujeres.
Y el padre de una de ellas era un hombre muy influyente, con muy buenos contactos. Cuando el escándalo sale a la luz, Heydrich se muestra despectivo ante las protestas del padre, una actitud que no gustó en la Marina. Pudo conservar a una de sus novias, pero perdió el cargo. No se le consideraba un hombre de honor, así que lo expulsan. Pero en aquel momento estaba comprometido y por tanto está desesperado. Decidido a impresionar, Heydrich le dice a Himmler todo lo que éste quiere oír. De joven leyó unas cuantas novelas de detectives y de espías y utiliza lo que ha aprendido en ellas para impresionar a Himmler, explicándole cómo debe ser un servicio de inteligencia. Esa es toda su experiencia, pero Heydrich aprende sobre la marcha como nadie. Ahora el ambicioso Himmler y su nueva mano derecha controlan un servicio de seguridad con permiso para espiar a los miembros del partido, una herramienta que explotarán al máximo. Mientras los miembros del círculo de confianza de Hitler se posicionan en el partido, Alemania está sumida en una crisis política y económica, y Hitler sigue capitalizando el descontento. En el periodo que sigue a las elecciones de 1930, Hitler hace que el partido parezca cada vez más un movimiento político respetable. Una serie de elecciones sigue haciendo avanzar políticamente al partido, y en 1932 los nazis son la fuerza más numerosa en el Parlamento. Pero los gobiernos de coalición y las alianzas políticas conspiran para negarles el poder. En ese momento el desempleo en Alemania afecta al 30% de la población. Cuando se convocan elecciones en noviembre, el círculo de Hitler teme que si no aprovechan la oportunidad, quizás no se vuelva a presentar. Para ser un dramaturgo fracasado y un académico frustrado, a Joseph Goebbels no le ha ido mal con los nazis. Con solo 35 años, está al mando de una campaña electoral nacional, la mayor oportunidad que se le ha presentado hasta ahora. El planteamiento de Goebbels es novedoso e innovador. Utiliza todas las técnicas teatrales que tiene a su disposición para presentar a Hitler como jamás se ha presentado a un líder político. Goebbels organizó un dispositivo en la campaña que se llamó Hitler sobre Alemania y consistía en llevar a Hitler de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad en un avión filmándolo todo, mientras las tropas estaban en tierra esperando a ver al Führer descender de los cielos como un ángel vengador. El impacto sobre el público, cuya vida era gris y monótona, fue extraordinario. Joseph Goebbels hace parecer a Hitler un estadista serio, un verdadero líder, una alternativa viable. Hitler parece un genuino político del siglo XX, mientras que sus rivales están anclados en el pasado. Pero a pesar de sus esfuerzos, las elecciones no les dan la victoria. Los nazis y los comunistas, que se reparten un 50% de los votos, provocan un bloqueo político. Si el círculo de Hitler quiere inclinar la balanza de su lado, necesitan el apoyo del sistema, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. El presidente alemán, el mariscal de campo Hindenburg, desconfiaba de Hitler. No entendía la política de masas ni de dónde venía Hitler. Hindenburg, el presidente, no puede creer que tenga que tratar con este excavo. Solo el presidente Hindenburg puede darle a Hitler lo que quiere, la Cancillería. Consciente de ello, alguien de su círculo de confianza trata de mejorar su posición. Göring observa atentamente todo lo que pasa. Es el presidente del Reichstag, una posición perfecta para detectar cualquier posibilidad. Gracias a su reputación y a sus contactos, Göring quiere demostrar que solo él puede proporcionar a Hitler una plataforma de lanzamiento hacia el poder. En 1933, es Göring quien organiza la reunión.
Él facilita el contacto entre estos dos hombres. Probablemente nadie más podría haberlo hecho. Goering convence a Hindenburg de que deposite su confianza en Hitler. Y esta maniobra vuelve a situar a Goering en el centro del círculo de confianza de Hitler. Goering ha resuelto la situación. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombra por fin a Hitler canciller de Alemania. Para ellos es un momento increíble. En 10 años han pasado de alborotadores callejeros a políticos, a formar parte de una coalición gobernante. El día que Hitler fue nombrado canciller, los guardias de asalto de las SA marchan por el centro de Berlín y bajo la puerta de Brandenburgo con antorchas. Esto tuvo un gran efecto en las masas. Las celebraciones, naturalmente orquestadas por Goebbels, son espectaculares y ofrecen al mundo una muestra de lo que vendrá. Pero aún no han alcanzado su objetivo. Su líder puede ser canciller, pero los nazis solo tienen varios cargos en el gabinete de un inestable gobierno de coalición. Y bajo la fachada de un partido nazi unido, la competencia por esos puestos intensifica las rivalidades. Cuando Hitler se convierte en canciller, aumenta la competencia entre quienes aspiran a altos cargos políticos. Algunos se quedarán sin nada, mientras que otros se verán catapultados a puestos de gran importancia política. Entre los que esperan recibir su parte de este triunfo está el artífice de la campaña, Goebbels, que espera prestigio y privilegios, quizá incluso un ministerio en el nuevo gabinete. Cada vez que un nuevo gobierno llega al poder, todos los altos cargos del partido vencedor esperan a que el líder les conceda este o aquel caramelo. Pero aunque le dan las gracias por su inestimable labor, los años de tácticas de terror y de campañas agresivas no le han hecho popular en Berlín. Goebbels se da cuenta de repente mientras espera junto al teléfono que no suena. Hitler no puede permitirse que se le asocie con alguien que pueda poner en peligro su acceso al poder político legítimo. Entonces, de pronto comprende que se ha quedado sin cargo, que él no es uno de esos nazis que van a formar parte del gobierno, y cae en una profunda depresión. Pero mientras una estrella se debilita, otras brillan con más fuerza. Como recompensa por allanar el camino de Hitler a la Cancillería, a Goering le nombran ministro del Interior del mayor estado de Alemania, Prusia. El nombramiento de ministro del Interior le da a Hermann Göring un enorme control sobre todos los asuntos internos de Alemania. Prusia es su base, su fortaleza. Ahora Goering va a dedicar todos sus recursos burocráticos y administrativos a alcanzar los objetivos nazis. Eso significa que puede convertir a la policía prusiana en un nuevo tipo de cuerpo policial. Göring la llama la policía secreta estatal. En realidad es lo que conocemos como la Gestapo. Y como todos sabemos, la Gestapo se convierte en la encarnación más absoluta del terror estatal. En un principio, la Gestapo se encarga de la inteligencia política, pero con sus nuevos poderes para arrestar y encarcelar a sospechosos, el imperio de la ley no tarda en desaparecer en Prusia. En realidad, utiliza su cargo como ministro del Interior de Prusia para imponer la revolución nazi en gran parte del norte de Alemania. Ahora su policía impone las normas del partido, ataca a los comunistas y cierra los ojos ante las agresiones nazis. Göring sintoniza a la perfección con esa forma de control. Es naturalmente agresivo en política y como ministro del Interior tiene los medios necesarios para poner en práctica sus métodos. Al imponer el control policial en Prusia, Göring cuenta con la entusiasta aprobación de Hitler.
pero provoca resentimiento en otros miembros del partido. Hay otras dos personas que ven el éxito de Göring con una profunda envidia. Uno de ellos, por supuesto, es Goebbels, que ve el éxito de cualquiera con envidia, porque él está resentido con todo el mundo. Y el otro es Himmler, que se considera a sí mismo responsable de seguridad y de la policía. Yo soy la persona que maneja la inteligencia. Yo sé de esas cosas. ¿Por qué ese expiloto gordo está al mando de la Gestapo? No, debería haber sido yo. Pero aunque los éxitos de Göring le están creando muchos enemigos, él se siente seguro. Tiene un par de ases en la manga. Crea su propio departamento de inteligencia, investiga a otros miembros del partido y prepara expedientes para usarlos en el futuro. Ahí muestra su inteligencia política. Otra gran ventaja para Göring son todos los expedientes policiales de la policía prusiana sobre sus compañeros, los altos mandos nazis. Eso le da un enorme poder. Aún mejor, pocas semanas después de asumir el poder en Prusia, cae en sus manos el santo grial del espionaje. Por otro lado, las escuchas telefónicas, que son una tecnología muy moderna en aquel momento, se convierten en una fuente de información vital para Göring. Si alguno de sus rivales intenta algo contra él, estará preparado. Los nazis están listos para dar el siguiente paso. En realidad ahora solo son parte de una frágil coalición con unos pocos puestos en el gabinete. Eso no es el poder absoluto. Aunque ya están en el poder, tienen un control mayor. El círculo más próximo a Hitler decide que es necesario subir la apuesta. Con el pretexto de que la coalición está condenada al fracaso, fuerzan la convocatoria de unas nuevas elecciones. Tienen 2 meses para asegurarse una mayoría. Su plan es una guerra total contra sus principales rivales políticos, los comunistas. La amenaza o la amenaza imaginaria que representaban para Alemania los comunistas era un elemento clave de la narrativa nazi. Y por supuesto, Goebbels no pierde la oportunidad de hacer la suya. Goebbels centra la campaña en su eslogan «Atacar al marxismo», pero saben que la propaganda por sí sola no será suficiente. A estas alturas no hay duda de que el movimiento necesita una crisis de algún tipo. Algo que esté relacionado con los comunistas, que siguen siendo la fuerza más numerosa en el Reichstag. Pero por mucho que los nazis intentan provocar una reacción violenta de los comunistas, estos no les siguen el juego. En febrero de 1933, Joseph y Magda Goebbels ofrecen una fiesta a Hitler y a otros líderes del partido cuando se produce un milagro. Un incendio devasta el Reichstag. Cuando se produce el incendio en febrero, un mes después de asumir Hitler el poder, todas las pistas apuntan a que fue provocado por los nazis. Por supuesto, entonces lo negaron. Y la reacción de Hitler cuando Himmler y Goebbels le dan la noticia parece indicar que no lo sabía. Fuese o no una conspiración nazi, es una situación que se presta a la manipulación. Un joven comunista holandés fue detenido en el lugar del incendio. Hitler siempre dijo que él era la fuerza de la providencia y pareció indignarse por este ataque comunista a, según él, el símbolo del poder, el Reichstag. Hitler aprovecha la oportunidad. Convence a Hindenburg para que firme el decreto del incendio del Reichstag. Con el pretexto de proteger al público, se suspenden las libertades civiles y en la práctica se otorga a los nazis la autoridad legal para eliminar toda oposición. El incendio del Reichstag dio a los nazis precisamente la munición que necesitaban para argumentar que los comunistas estaban preparando un alzamiento nacional. El incendio fue la señal, la bengala que marcó el comienzo de la violencia nazi sin freno por toda Alemania. Las SA de Rom, la Gestapo de Göring
y las SS de Himmler comienzan a eliminar brutal y sistemáticamente toda oposición política. La policía prusiana cae sobre Alemania con listas negras preelaboradas de activistas de izquierdas. Al mismo tiempo, las SA y las SS tienen las manos libres. Las SA, convertidas en fuerza auxiliar de la policía, pueden atacar, secuestrar a sus adversarios comunistas y utilizar la violencia, el terror y la intimidación. El marxismo fue aniquilado en aquel momento. Después de todo el trabajo de propaganda y alarmismo, esta salvaje represión fue bien recibida por el pueblo alemán y la popularidad del partido creció espectacularmente. 2 semanas después, en las elecciones de marzo del 33, el trabajo de Goebbels y Göring da sus frutos. Los nazis obtienen casi un 44% de los votos. Sigue sin ser una mayoría absoluta, pero son la fuerza dominante de la coalición. Los nazis ya manejan los mandos de la nave. Una vez más, los miembros más próximos a Hitler aguardan su recompensa. Göring, siempre hambriento de poder, ya ostenta numerosos cargos políticos, pero ahora se crea un nuevo ministerio pensando en su talento. Recibe el encargo de crear en secreto la primera fuerza aérea moderna del mundo. En ese momento, Göring deja de ser solo un ministro de Prusia para tener responsabilidad nacional. Es el candidato adecuado para dirigir el Ministerio del Aire, una forma velada de rearmar al ejército del aire alemán. Independiente del ejército de tierra y de la marina de la nación, con un cuantioso presupuesto y un llamativo uniforme, Göring se encuentra en su elemento. Joseph Goebbels obtiene también el reconocimiento que ansiaba. Goebbels hace realidad el sueño de su vida cuando lo nombran ministro de propaganda. Es un ministerio completamente nuevo. Le enorgullecía mucho pensar que era la persona más joven que había estado al frente de un ministerio en Alemania y está absolutamente entusiasmado con las oportunidades que ofrece este nuevo cargo. Encantado con su ministerio, lo expande rápidamente. Tras unos meses de preparación, reúne a todos los artistas de Alemania: escritores, músicos, pintores, escultores, en una única organización. Apenas 10 años atrás, él era un periodista frustrado y amargado. Ahora está al timón de la vida cultural de Alemania. Este es su primer paso hacia el control absoluto de los medios de comunicación, que se convertirán en su imperio y lo harán increíblemente poderoso. Con los nazis en el poder, ahora la ley y el orden deben aplicar sus valores. Los cuerpos de policía de la nación estarán centralizados bajo el control de uno de los miembros del círculo próximo a Hitler, un puesto muy codiciado y con un enorme poder. Göring cree que debería ser él. Ha creado la Gestapo y ha contribuido a poner a la policía del lado del régimen. Pero Göring encuentra a un inesperado rival en el meticuloso burócrata y jefe de seguridad Heinrich Himmler. La relación entre Göring y Himmler en 1933 y 34 es muy irregular. Göring está en lo más alto de la jerarquía política, mientras que Himmler aún intenta afianzar su posición y trata de encontrar su lugar. Está muy ocupado asentando las bases de su futuro poder. Esta es la gran oportunidad de Himmler. Quiere estar al mando de la Policía Nacional Unificada y modelar la imagen de sus ya consolidadas SS. Por tanto, explica a Hitler por qué es él la persona idónea para el puesto. Himmler sabe cómo solucionar problemas y es un gran organizador. Es alguien capaz de estructurar eficazmente un sistema policial nacional. Himmler consigue su objetivo y asume el control de todos los cuerpos de policía estatales menos uno, la Prusia de Göring.
Goering retiene a su valiosa Gestapo, y aunque Himmler le ha arrebatado el gran premio, reconoce la valía del joven burócrata y lo quiere a su lado. No tarda en reclutarlo como su colaborador en Prusia. Llega a la conclusión de que Himmler puede serle muy útil, por lo que decide colaborar con él. Pero por supuesto Goering es el más veterano en esta asociación. Una vez más, está subestimando la ambición y la capacidad de Himmler para crear una organización. Goering también quiere reclutar a Himmler porque necesita unir las fuerzas de su Gestapo y las de las SS y la policía secreta de Himmler para acabar con alguien a quien ve como su principal amenaza, Ernst Röhm y sus SA. A principios del 34, los camisas pardas han pasado de 3 a 4 millones de miembros. Esto empieza a subírsele a la cabeza a Röhm y da discursos llamando a las SA a convertirse en el ejército del pueblo. Estaba habiendo una auténtica lucha de poder dentro del partido nazi. Los camisas pardas, con cierta razón, se consideraban el ariete que había abierto las puertas del poder a los nazis. Las SA piensan en una segunda revolución, en una junta militar con ellos al mando. Aunque sigue pareciendo que Hitler y Röhm se llevan bien, ideológicamente están en las antípodas. A medida que Hitler empieza a madurar políticamente y deja de excitar y agitar a las masas en las calles, Röhm comienza a convertirse en un estorbo para él. ¿Quién es esa especie de homosexual obeso que tiene a su lado? La homosexualidad de Röhm nunca ha sido un secreto, pero ahora que intentan convertirse en líderes legítimos e intachables, es un arma útil para su principal rival Goering y su compinche Himmler. Himmler, en otro tiempo aliado de Röhm, ahora está en competencia directa con él. Hay una relación de amor-odio entre las SS y las SA, y de hecho entre Himmler y Röhm. En 1934, Himmler quiere a su noble orden de caballeros de las SS independiente y libre de cualquier relación con los vulgares matones y depravados de las SA. Finalmente, Himmler decide que hay que quitar de en medio a su viejo camarada Röhm. Himmler, el líder de las SS, era un burócrata consumado, un manipulador en la sombra, y se une a Goering para organizar un complot contra Röhm. Los dos consideran a Röhm un obstáculo para sus planes y también saben que si cae Röhm podrán acumular más poder, tanto Himmler como Goering. Tienen que utilizar todos sus recursos e incorporan al plan a la mano derecha de Himmler, Reinhard Heydrich. Su misión será buscar información que perjudique a Röhm y para ello pone a su servicio secreto a trabajar. Ponen en marcha un programa de espionaje para saber qué piensa la cúpula de las SA. Reúnen gran cantidad de material que van entregando a Hitler. A pesar de que se centran en la homosexualidad de Röhm, Hitler no se muestra receptivo. Como viejo compañero de Röhm, conoce su inclinación sexual, pero los conspiradores saben qué botones pulsar. Cuando Goering y Himmler intentan convencer a Hitler de que actúe, que hay un elemento decadente en las SA, no hay duda de que Hitler es homófobo. La idea de que Röhm y los líderes de las SA hacen orgías homosexuales es algo que no puede soportar. Dicen a Hitler que la influencia de Röhm no solo está corrompiendo a la jerarquía de las SA, sino también a las juventudes nazis. Hitler, asqueado, da luz verde a los conspiradores. Se ha levantado la veda de Röhm y sus SA. Himmler ordena a Heydrich que empiece a reunir información sobre Röhm. Información manipulada. Los nazis suelen inventar cosas sobre alguna persona para declararla culpable. Y eso es lo que va a pasar con Röhm. En junio de 1934, Hitler prepara la purga de las SA. Cancela sus ejercicios militares anuales y concede un permiso general.
dispersos por el país en pequeños grupos, serán fáciles de controlar. Una de las cosas más extrañas de la purga de Röhm es su ingenuidad. No se ha dado cuenta de que lo ven como una amenaza. De hecho, él cree que está ayudando a Hitler y que las SA seguirán haciendo avanzar la revolución como Hitler quiera. En junio de 1934, Röhm no parece preocupado por los rumores que circulan sobre una posible acción en su contra y se toma unas vacaciones en Bad Weisse, un lago de Baviera. Será un error fatal. Göring, Himmler y Heydrich han trabajado sin descanso para desacreditar a Röhm y por fin han encontrado lo que necesitaban. A finales de junio de 1934 aparecen pruebas de que Röhm es un traidor. Hay documentos que muestran que ha recibido millones de marcos del gobierno francés para que derroque a Hitler. Por supuesto, es totalmente falso. Con esas supuestas pruebas de que Röhm es un traidor, además de un degenerado, los conspiradores intentan convencer a Hitler para que actúe. El destino de Röhm está decidido. Lo que ocurre a continuación es uno de los actos más infames de violencia política jamás vistos. Se conocerá como la Noche de los Cuchillos Largos. Cuando tiene delante las pruebas falsificadas, Hitler toma una sorprendente decisión. El canciller de Alemania decide encargarse personalmente del asunto. Parte con hombres de las SS armados hacia la población turística de Bad Weisse. Hacia las 6:30 de la mañana, Hitler irrumpe en el hotel con una pistola. Se dirige a la habitación de Röhm. Abre la puerta y dice: levántate, estás detenido por alta traición. Desconcertado, Röhm no entiende lo que está pasando y se levanta. Hitler y su comitiva arrestan a otros hombres de las SA que dormían juntos. Esto es lo que dirán después para mostrar que intentaban erradicar lo que llamaron la infame inmoralidad de las SA, que presentan como una especie de milicia homosexual. En su papel de caballeros puros de la orden nazi, las SS de Himmler detienen a 200 altos mandos en una operación de limpieza contra la decadencia de las SA. En las siguientes 24 horas, muchos fueron ejecutados. En realidad, Himmler ha estado preparando a su organización durante mucho tiempo, esperando a que se presentara una oportunidad como esta. Ahora están demostrando que son la fuerza más leal al Führer. Otros, entre ellos Röhm, son encarcelados. Por consideración personal hacia Röhm, Hitler quiere perdonarle la vida. Pero Göring y Himmler le convencen para que no lo haga diciéndole: no serviría de nada matar a los subordinados y dejar con vida al cerdo jefe. Después de llegar tan lejos, no hay marcha atrás. Al día siguiente, Hitler ofrece una recepción a los ministros de su gabinete y a sus familias en los jardines de la Cancillería en Berlín. Mientras se celebra la recepción, tiene lugar la Noche de los Cuchillos Largos al estilo de El Padrino 2. Como los gánsteres. Es una auténtica masacre. Hay muertos por todas partes. Pero hay una muerte en especial que Göring y Himmler todavía ansían. A lo largo de la tarde insisten ante Hitler, que finalmente cede. Hitler se muestra reticente a ejecutar a Röhm. Al final ordena que se haga saber a Röhm que puede quitarse la vida él mismo con un revólver. Los guardias de las SS dan a Röhm una pistola con una sola bala. Le dicen: si no oímos un disparo en 10 minutos, lo haremos nosotros. Puede que todo esté perdido, pero Röhm no es un traidor.
Pasan 10 minutos y no se oye nada. Luchador hasta el final, Rom no va a darles esa satisfacción. Dice a los de las SS: matadme vosotros o que Adolf Hitler venga a hacerlo. Le disparan 3 veces en el pecho y una en la cabeza. La muerte de Rom pone fin a la purga de Goering y Himmler. Seguimos sin saber cuánta gente murió aquel sangriento fin de semana, pero seguro que fueron cientos. Era un mensaje para Alemania y para el mundo. Ya sabes, si te opones a los nazis, tu vida está en peligro. En pocas semanas, las poderosas SA se convirtieron en una organización ceremonial. Desaparecido Rom, los miembros del círculo de confianza de Hitler tienen un rival menos. Después de la purga, los miembros del círculo más próximo a Hitler se centran en sus propios intereses. Lo fundamental es que Hitler siga estando en el centro. Hay que ser leal, no como Rom, porque si no sufrirás las consecuencias. 2 semanas después, el enfermo presidente Hindenburg fallece y Hitler fusiona los cargos de canciller y presidente, declarándose líder supremo de Alemania, su Führer. Su círculo de confianza ya es